En la Ley 906 de 2004 se establece un mecanismo procesal encaminado a lograr la reparación integral de la víctima por el daño causado con el delito, donde este último se constituye en la fuente de la obligación. Ese mecanismo es dependiente de los resultados del proceso penal y solo puede ejercitarse en caso de que éste culmine con sentencia condenatoria y, en consecuencia, el debate se centra en la acreditación del daño y su cuantificación, siendo la labor del juez penal la de declarar la existencia del perjuicio y decidir sobre el monto de la indemnización cuya fuente es el delito. Su propósito es definir la ocurrencia del daño y su estimación pecuniaria, mas no su fuente, por cuanto en la sentencia ya se declaró la comisión del delito y la responsabilidad en cabeza del procesado, quien a su vez ostenta la condición de demandado en el incidente, puesto que la propia ley sustancial impone al penalmente responsable la obligación de indemnizar. Este debate ha sido ampliamente analizado en varios pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia. Toda persona natural o jurídica afectada con el delito. También son víctimas sus herederos, sucesores y causahabientes, según el artículo 95 del Código Penal. El actor popular tendrá la titularidad de la acción civil, cuando se trate de lesión directa de bienes jurídicos colectivos. El incapaz actúa a través de su representante legal, padres, tutores o curadores, etc. La persona jurídica actuará a través de sus representantes legales. Cuando se trate de persona jurídica de derecho público será, en primer lugar, el representante legal de cada entidad quien a través de apoderado judicial intervenga en el trámite procesal penal como víctima. Por regla general, cuando la investigación penal verse sobre delito contra la administración pública, artículos 397 a 429 del Código Penal, y además se sufra menoscabo patrimonial, no puede renunciar a la reclamación de los perjuicios. El artículo 65 de la Ley 610 de 2000 determina que los contralores por sí mismos o por intermedio de sus apoderados podrán constituirse en parte civil dentro de los procesos penales que se adelanten por delitos que atenten contra intereses patrimoniales del Estado, tales como enriquecimiento ilícito de servidores públicos, peculado, interés ilícito en la celebración de contratos, contratos celebrados sin requisitos legales, delitos contra el patrimonio que recaigan sobre bienes del Estado, siempre y cuando la entidad directamente afectada no cumpliere con esta obligación, según lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley 190 de 1995. Las entidades que se constituyan en parte civil deberán informar a las contralorías respectivas de su gestión y resultados. El artículo 610 del Código General del Proceso faculta a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para actuar en cualquier estado del proceso que se tramiten ante cualquier jurisdicción. 1. Como interviniente, en los asuntos donde sea parte una entidad pública, o donde se considere necesario defender los intereses patrimoniales del Estado. 2. Como apoderada judicial de entidades públicas, facultada incluso para demandar. El fiscal puede iniciar el trámite a instancia de la víctima. Artículo 102 Código de Procedimiento Penal. Esto es, por pedimento expreso de la misma víctima. No podrá hacer la reclamación pecuniaria o pedir la reparación económica, sino exclusivamente la reparación simbólica, ya que para esto se requiere petición directa a través de apoderado judicial de la víctima, sus herederos o causahabientes. El Ministerio Público solamente puede iniciar el incidente a instancia de la víctima, so pena de rechazo por falta de legitimación procesal por activa, y siempre y cuando no se trate de una petición pecuniaria de resorte exclusivo de la víctima, sus herederos o causahabientes. También podrán iniciar el incidente el actor popular, el defensor de familia, y en algunos casos por expresa disposición legal, el juez de oficio. El actor popular tiene legitimación por activa en el incidente de reparación integral, cuando se cause una lesión directa a bienes jurídicos colectivos, según se contempla expresamente en el inciso 2 del artículo 95 Código Penal. Las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones populares, cívicas o de índole similar. Las entidades públicas que cumplan funciones de control, intervención o vigilancia, siempre que la amenaza o vulneración a los derechos e intereses colectivos no se hayan originado en su acción u omisión.
Por otra parte, el defensor de familia está legitimado para iniciar el incidente de reparación integral y es una obligación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hacerlo cuando el niño, niña o adolescente sea víctima de delito cometido por adulto. Esto según lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley 1098 de 2006 o Código de Infancia y Adolescencia. Está previsto en este artículo que el juez de oficio puede iniciar la acción en los casos que se den los presupuestos de la norma. De conformidad con el artículo 96 de la Ley 599 de 2000 del Código Penal, los daños causados con la infracción deben ser reparados por los penalmente responsables en forma solidaria y por los que conforme a la ley sustancial estén obligados a responder. Del artículo 96 de la Ley 599 del 2000 se desprende lo siguiente. Primero, los demandados penalmente responsables son solidariamente responsables en el pago en virtud de la ley. Segundo, en la solidaridad pasiva, todos y cada uno de los obligados responden por el total de la deuda, como si fueran únicos en la parte pasiva del vínculo obligacional. Tercero, se puede demandar a todos los deudores solidarios o a cualquiera de ellos separadamente. Cuarto, se puede demandar por separado y en forma coetánea ante diferentes jueces, penales o civiles e incluso administrativamente, cuando haya lugar a ello, a cada uno de los responsables solidarios o al todo, pues no hay identidad de partes y los deudores no se representan entre sí. Quinto, entre ellos la relación es diferente y si alguno paga al acreedor, se seguirán las normas civiles correspondientes entre ellos. El tercero civilmente responsable es la persona que civilmente debe responder por el daño causado por la conducta del condenado. Debe responder por el hecho ajeno y resarcir los perjuicios ocasionados a la víctima. La responsabilidad para el tercero civilmente responsable se genera entonces cuando el directamente responsable, el trabajador, dependiente o pupilo, ha causado el daño mientras cumplía una función encomendada. Esto es, mientras estaba bajo el cuidado del empleador o patrono. Las personas jurídicas responden civilmente y de forma directa por los delitos que cometen sus empleados en ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas. Esa responsabilidad nace porque el autor del delito se aprovecha de las funciones de su cargo para ejecutar el acto criminal. Existe solidaridad entre el agente y la persona jurídica de tal forma que esta última puede repetir contra su empleado y exigirle los perjuicios que tuvo que pagarle a la víctima. Cuando el autor del perjuicio es un agente de una entidad de derecho público o privado, no existe un desplazamiento de su responsabilidad hacia la persona jurídica, sino una ampliación o extensión de esa responsabilidad. En consecuencia, puede demandar la totalidad de la indemnización a la persona natural o jurídica, o de ambas conjuntamente, a su elección. Por excepción, las entidades de derecho público pueden considerarse como tercero en la responsabilidad civil, ya que el escenario natural para la demanda en su contra es la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Cuando alguna de las partes solicite la vinculación como tercero civilmente responsable de una entidad de derecho público en el trámite de incidente de reparación integral, el juez penal de conocimiento debe negar esta vinculación, pues en materia de responsabilidad patrimonial, el juez natural del Estado es la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Ante esta jurisdicción se debe demandar a través del medio de control de reparación directa. Es jurídicamente viable que la víctima intervenga en el proceso penal y a la vez presente demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para el reconocimiento de los perjuicios ocasionados con el delito. Por ejemplo, en situaciones en que el servidor público comete el hecho punible, o el soldado o policía que da muerte a otra persona, o el conductor del vehículo oficial que atropella al transeúnte. Cuando se logra la conciliación de todas las obligaciones en sede penal, ya no habrá daño indemnizable, y por tanto no puede haber lugar a responsabilidad administrativa. En los casos en que la conciliación sea parcial, la parte interesada podrá perseguir a la otra parte ante la jurisdicción ordinaria o ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En este caso, pueden surgir problemas al momento de la ejecución de la obligación, donde se podrá excepcionar por pago total o parcial o por compensación,
o bien descontar la suma ya cubierta o pagada. Esto ha sido reiterado por el Consejo de Estado. Colombia, potencia de la vida.